Buenas noches. Estamos otro miércoles más aquí en nuestra secuencia de estudio de la renovación del entendimiento, que hemos tocado varios aspectos y lo que terminamos hablando la semana pasada fue la relación entre la mente y el creyente y hablamos la mente cómo era la mente de los pecadores, la mente y la salvación. Estuvimos hablando varios aspectos sobre esto, hablamos qué es el alma, y ahí tuvimos un poquito de, pues que no la acerques mucho. Ahí tuvimos un poco de preguntas y dudas, ¿no? Y hoy quiero, pues, aclarar sobre esto. Cuando dice, vayamos allá al, al versículo, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Eh, sí, pero quería ir precisamente al 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No estamos hablando de una segunda salvación. Estamos hablando de salvar el alma, que quiere decir renovar el alma, cambiar el alma, hacer un proceso de transformación, y eso es lo que la palabra salvar el alma quiere decir. En su voluntad nos hizo nacer de nuevo, que esto es en el nuevo nacimiento. La palabra de verdad que está en Primera de Pedro capítulo 1, vayamos allá. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra implantada en nuestro espíritu después del nuevo nacimiento ayuda a nuestra alma a salvarse. ¿Por qué? No es una segunda salvación, como algunos tuvieron duda, no. Hay una sola salvación. Pero cuando aquí habla de salvar el alma, quiere decir renovar el alma, transformar el alma, cambiarla, sacar todo lo antiguo y poner lo nuevo, que es a través de la palabra implantada en tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se une con tu espíritu, con el espíritu del hombre se hace uno, y ese espíritu toca también nuestra alma. Llega a nuestra alma y nos ayuda a poder hacer un cambio en toda nuestra manera de pensar. Y por eso dice, aquí tengo un escrito que yo lo puse, la salvación del alma tiene que ver con la restauración de tu mente, o sea, de tu intelecto, voluntad y emociones. Cuando esto sucede, andamos en vida abundante para Dios. Nótese que Santiago le está escribiendo a cristianos, o sea, a personas nacidas de nuevo. La palabra debe ser sembrada en su corazón por el oidor. Una vez que la palabra, que es espíritu, como dice Juan 6:63, es creída por el hombre y permanece allí, buscando cabida en el alma del hombre para renovar la voluntad del hombre, de modo que ésta tenga la voluntad de Dios, igualmente con el entendimiento y las emociones. Y así entonces nuestra voluntad comienza a dirigirse hacia la voluntad de Dios. O sea, nuestra voluntad comienza a moldearse según la voluntad de Dios y no la de nosotros. Y no lo que nosotros habíamos aprendido, lo que habíamos conocido, según hasta el tiempo en que hayamos recibido la verdad. Todo eso comienza entonces a alinearse nuestra voluntad, comienza a alinearse nuestras emociones, comienzan a alinearse nuestros sentimientos,
comienza entonces la renovación de nuestra mente, que es lo que quiso decir en Santiago capítulo 1, versículo 25, ¿no? 21. 21. No es un nuevo nacimiento, es una renovación, algo nuevo. O sea, el alma tiene que recibir el impacto del Espíritu Santo, el impacto de la palabra que es implantada en nuestro espíritu. Y ahí nos quedamos la semana pasada y entonces vamos a continuar con la clase y vamos a ir a Isaías, vamos al Antiguo Testamento, Isaías 55. Isaías 55, vamos a leer todo este capítulo completo. Este capítulo completo, paso por paso, vamos a ver cómo es que Dios está usando su palabra y cómo está hablando del nuevo nacimiento y aún de nuestra renovación de la mente en Isaías capítulo 55. Vamos a leer, dice: a todos los sedientos, venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. En este capítulo completo está hablando de la salvación, está hablando de la renovación, está hablando de la restauración, está hablando de pensamientos, de caminos, y vamos a ir poquito a poco mirando cada uno de los aspectos de este capítulo 55 de Isaías. En este capítulo es muy importante, por ejemplo, número 1, Dios siempre considera que Él mismo es agua de nuestra salvación, como aguas vivas. Aquí lo dice, vayamos aquí, dice: a todos los sedientos, venir a las aguas, y al que no tiene dinero, venir y comprar y comer. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él es el agua, que Él es el que da vida, que Él es el que limpia, que Él es el que salva. Ahí está hablando de la necesidad que tenemos los hombres de ir y tomar esa agua de vida. Este es en la parte primera. Como las aguas del capítulo de Apocalipsis 22, 17. Vayamos allá. El que tiene un micrófono, si ya lo encontró, lo puede leer. Aquí está el micrófono.
17, veamos qué es lo que quiere decir, qué es lo que dice aquí de las aguas. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está hablando lo parecido a lo de Isaías 55, que esa agua es el mismo Dios proveyendo salvación para los sedientos, para aquellos que tienen necesidad de tener un Salvador. Dice, y Él nos hace la invitación a beber de ella, o sea, a beber de la fuente de vida que salta para vida eterna. El mismo Dios nos está ofreciendo esta agua de nuestra salvación. Isaías cita la importancia también de inclinar, voy a buscarlo acá, Isaías también cita la importancia de inclinar el oído y venir a Él para que nuestra alma viva. Entonces, ¿qué decía Santiago? 1:21, que nuestra alma iba a ser salva por la palabra implantada. ¿Y por dónde entra la palabra? Por el oído primeramente, ¿verdad? Cuando entra la palabra, impacta nuestro espíritu. Esa palabra llega allí y salva, y nos salva de la condenación eterna. ¿Y el propósito de Dios cuál es en todo esto? Que cada uno sea salvo, que cada uno entienda lo que es la vida eterna. Y en Isaías 55 lo dice, inclinar y oír, como dice aquí, oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué está hablando Isaías aquí? Está hablando que cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, después que ha impactado nuestra vida, el micrófono este está sonando mucho. ¿Me puedes dar el otro? A lo mejor suena menos. Está como, no sé. Sí, debe ser el volumen, ¿no? Está haciendo como feedback. Yo creo que este está un poquito mejor. Aquí Isaías nos dice bien claro he aquí que, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor aquí nos está enseñando que, o citando que al inclinar nuestro oído y venir a Él, nuestra alma vivirá. Por eso es que allá en Santiago 1:25, ¿verdad? No se me pega el versículo. 1:21 dice que la palabra implantada salvará tu alma. Porque comienza entonces la renovación de nuestro entendimiento. Y como dije al principio que ustedes no habían llegado, no es una segunda salvación. Es la salvación ya recibida en el Espíritu, que al hacerse el Espíritu de Dios uno con nosotros, eso impacta también nuestra alma para renovación de nuestro entendimiento. Dice, nuestra alma se vivifica y nuestro entendimiento comienza a ser renovado. Nos menciona también buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la salvación aún. Llegará el día en que esa puerta se va a cerrar porque estamos en aquel entonces estaba hablando al pueblo de Israel. Hoy nos habla a través de su Hijo, como dice Hebreos. Su Hijo constantemente nos está hablando de que la única manera para podernos salvar es a través de Él. Y llegará un tiempo en que ya esa palabra se va a cerrar, el tiempo se va a cerrar. El tiempo de la gracia de Dios, del tiempo de la iglesia va a ser cerrado. Y entonces, por eso es que dice aquí, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Y esto lo afirma, vayamos a Jeremías
Jeremías, un libro más atrás. Jeremías capítulo 29, del 11 al 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vamos a seguir. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto es una promesa para el pueblo de Israel. Para nosotros, los gentiles, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en ese tiempo maravilloso que Dios abrió para los gentiles, aquellos que no son hebreos, para que entráramos en la salvación. Habla también sus pensamientos y nuestros caminos. Aquí, cuando estudié, yo esto lo estudié hace mucho tiempo, pero me vino a memoria otra vez, que si nosotros cogemos este versículo, precisamente que dice, como son, perdón, ¿cuál es el versículo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí muchas personas cogen este versículo, a veces cuando hacen oraciones o cuando quieren justificar algo que no entienden y dicen, porque los caminos de Jehová no son mis caminos y los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. No, eso no es lo que quiere decir ahí. Ahí quiere decir otra cosa y vayamos aquí a lo que yo puse. Dice, habla también sus pensamientos y nuestros caminos. Algo muy común usado en nuestras oraciones o proclamaciones, porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra. La palabra quiere decir, y está interpretado erróneamente, el propósito de esta profecía es enseñar los pasos a tomar para renovar su alma y que Dios no deja al hombre en esta condición. Porque en Isaías 55, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos yendo paso por paso? ¿De qué hablamos en Isaías? Por eso es que no se puede sacar un texto de un contexto, porque hacemos un enredo. En Isaías 55, ¿de qué se está hablando? ¿Qué está hablando Isaías 55? A ver, el micrófono. De la salvación, de la renovación del entendimiento, de que Él es el agua de vida, que Él es el que perdona. Entonces, Él no te va a dejar que tus pensamientos no son sus pensamientos. Él quiere que tú, Él lo dice, no son tus pensamientos ni mis pensamientos, pero yo quiero que en un momento determinado, cuando ya tu entendimiento sea renovado por la palabra implantada en tu espíritu, tus pensamientos y tus caminos sean mis caminos y mis pensamientos. Porque está hablando aquí de una renovación de la mente, está hablando de una salvación. Por eso es que no se puede sacar un texto de un contexto. Porque hacemos un anatema, hacemos algo falso. Entonces un día yo entendí esto, y esto yo lo recibí en una clase hace muchos años, pero se me había olvidado este punto y me vino a memoria. Dice, y quiero leerlo textualmente lo que yo escribí. Dice, habla también sus pensamientos y nuestros caminos, algo muy común usado en nuestras oraciones o proclamaciones, pero interpretado erróneamente. El propósito de esta profecía es enseñar los pasos a tomar para renovar el alma y que Dios no deja al hombre en esta condición que no son tus pensamientos ni que son tus caminos. Dios quiere
que nuestros pensamientos y nuestros caminos sean sus pensamientos y su camino. Porque para eso nos ha llamado a tomar de la agua de vida. Para eso nos ha llamado a renovar nuestro entendimiento. Dice, esta condición donde no conocen ni los pensamientos ni los caminos de Dios, sino que les envía y les da su palabra a aquel que siembra y recoge para que conozcan claramente los pensamientos y los caminos del Altísimo. Esto es confirmado cuando en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que Isaías 55 está hablando de la salvación, está hablando de que Él es el agua de vida, Él es el que da un nuevo nacimiento. Está hablando del nuevo pacto. Sí, porque lo dice aquí bien cuando dice el pacto. ¿Dónde es que lo dice? Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Está hablando del pacto. ¿Y cuál es el pacto sempiterno? Como dice en el Antiguo Testamento, habla del pacto sempiterno, el pacto eterno. El pacto de Dios con los hombres para un nuevo nacimiento, para una renovación, para una nueva vida, para un nuevo nacimiento. En el versículo 10, leamos allá. Como desciende de los cielos de la lluvia y los cielos de la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Alguien puede decirme algo sobre esto? Leámoslos otra vez. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla y pan al que come. La palabra no regresa vacía, no para aquellos oídos que no quieren recibirla, sino está diciendo que la palabra que es enviada, que como la lluvia y la nieve, que no regresa atrás, es para aquel que quiere sembrar semilla y para aquel que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el que quiera recibir la palabra. Porque también usamos este refrán muchas veces. No, la palabra es enviada y nunca regresa atrás. Pero si los oídos son sordos, no va a pasar nada. Él va a mandar la palabra y semilla al que siembra y pan al que come. Al que la recibe, ¿me entienden? Al que la recibe. Por eso no regresará, porque la persona la recibió. ¿Tú me entiendes? Porque hay muchos dichos por ahí que yo he oído. No, porque la palabra nunca regresa vacía. No regresa vacía para aquellos que la han recibido. Pero el que no presta oído y no oye, ahí se quedó. Porque dice que hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come. A veces tenemos unos conceptos equivocados, por eso es que es bueno estudiar la palabra. Porque yo he oído mucho esto, ¿verdad? ¿Ustedes no lo han oído mucho? Bastante. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿A quién la envía y dónde prosperará? Aquel que presta sus oídos. Por eso un poco más adelante dice, inclinad vuestro oído y venir a mí y oíd y vivirá vuestra alma. La palabra no va a regresar vacía en aquel en el cual el Señor, aquella persona que ha prestado oído a su palabra. Y entonces esa palabra es lo que dice, va a producir porque da semilla que siembra y pan al que come. O sea, el que quiera verdaderamente recibir la palabra de Dios, el que presta oído, el que viene, como dice en el versículo 1, a todos los sedientos.
aquellos que están sedientos de conocer a Dios, exacto, una hambre de conocer las cosas de Dios. Entonces le dice a todos los sedientos venir a las aguas, y a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, porque la salvación ya Él la pagó. Eso es lo que quiere decir. Ya está paga la salvación. No hace falta ni dinero, ni hace falta precio, no hace falta nada, porque ya Él pagó nuestra salvación. Es la misma palabra que le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, la palabra que le dijo a Abraham, la palabra que le dijo a Isaac, a Jacob. Es la misma palabra que le habló en el monte del Sinaí cuando dio los 10 mandamientos. Esa es la misma palabra que viene completamente. Y lo más importante que ahora, venir y comprar sin dinero. Es No, gratis. no hace falta dinero No, porque Él pagó el para precio. tener una comunión con Dios. Claro, porque aquí el que pagó el precio fue Cristo. Y pagó con sangre. Exactamente. Él pagó el precio de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Así que entendemos ya esto de nuestros caminos y nuestros pensamientos. Yo he oído mucho eso y hoy no, fue la semana pasada que estaba estudiando esto, me vino a memoria que yo había aprendido esto hace muchos años, pero se me había olvidado. Vayamos al versículo 10. Bueno, ya lo leímos. Sí, no, espérate. En el versículo 10, Dios envía la palabra para que riegue a su pueblo, y lo santifique, y lo transforme, y lo conforme a su imagen. Vamos a leer los versículos. Busquemos, ¿alguien busca Juan 17, 17? Así que la palabra va a llegar y no va a regresar vacía para aquel que ha oído, que ha prestado atención y que está sediento de la salvación, que está sediento de conocer a Dios. Pero al que no tiene oído, no puede hacer nada. Efesios 5, 26, Segunda de Corintios 3, 18. Bueno, yo voy a buscar Efesios 5, 26. Alguien que busque Juan 17, 17. Alguien que busque a Segunda de Corintios 3, 18. Y yo voy a buscar también Romanos 8, 28. 8, 28, Romanos 8, 28. ¿Perdón? Ok. Vuelvo a leer esto. Dios envía su palabra para que se riegue a su pueblo, lo santifique, lo transforme y lo conforme a su imagen. Juan 17, 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Wow. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, haciéndola purificar, ay Dios, espérate. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está hablando de la esposa, pero es una representación un poquito más adelante de la iglesia. ¿Ok? O sea, es como el matrimonio, porque en el capítulo 5 habla mucho del matrimonio y al final dice, y esto en el 26 dice, santificarla por la palabra, porque es como un lavamiento, ¿no? Está hablando de la iglesia, está hablando del matrimonio, pero también está tipificando a la iglesia en el capítulo 5. Ok, 2 Corintios 3, 18. Perdón. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y lo conforme a su imagen, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice,
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, el primogénito de entre muchos hermanos. Sí. Ay, sí. Ok, el último versículo. En el 10 dice, en el 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Por qué? Porque esta es la paz de Cristo. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo, qué lindo, ¿no? Wow, darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés. O sea, ustedes saben que la tierra fue maldecida cuando el pecado de Adán. Y todo lo que él se convirtió en espinos y abrojos, ¿no? Ahora dice, en lugar de zarza que será ciprés. Y ustedes busquen después lo que es ciprés. Y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Este es el estado espiritual de cualquier persona que venga a los pies de Cristo. Que oiga la palabra de Dios, que reciba, porque está sediento la salvación, que renueve sus pensamientos para ponerlos de acuerdo al pensamiento y a los caminos de Dios. Claro que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, pero Él quiere que nosotros entremos en esa senda de que nuestra mente sea como Cristo, como Cristo. Ok, entonces ahora comenzamos pues la otra parte de la clase, no sé hasta dónde podré llegar. Vayamos a, perdón, ¿a dónde empecé? Estoy en el alma, ya estoy en el alma ya. Sí, esto es parte de qué es el alma. Seguimos hablando de qué es el alma. Dice, después de nacer de nuevo tenemos una vida nueva y un corazón nuevo. Ahora nos toca abrir nuestra mente a Dios diariamente para conocer su voluntad y entender lo que dice la Biblia. Estamos ya en el estudio del alma, sí, lo comenzamos la semana pasada y continuamos hoy. No había terminado esta parte la semana pasada y ahora pasamos a la otra parte del alma. Ahora vamos a ver diferentes interpretaciones. Vayamos a... Me falta una hoja. Sí. Por eso no entendía. Me faltaba una hoja. Ahora sí. Ok. Vayamos a esta parte que dice, la palabra debe ser recibida, guardada en el hombre interior. ¿Ok? ¿Cuál es el hombre interior? Cuando habla la palabra del hombre interior, ¿cuál es? ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu. Ese es el hombre interior. El hombre interior es el espíritu. Ese es el hombre interior. La palabra debe ser recibida, guardada en el hombre interior y después practicada. ¿Cómo tú practicas la palabra? ¿A través de qué esfera espiritual tú practicas la palabra? Perdón, no te oigo. Micrófono. Ok, vayamos primero, leamos otra vez. La palabra debe ser recibida, guardada en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu. Y practicada. ¿Dónde se practica? ¿En qué esfera espiritual se practica la palabra de Dios? ¿En qué esfera espiritual se practica la palabra de Dios?
En el alma. En el alma donde se practica la palabra de Dios. ¿Dónde están tus decisiones? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde está tu voluntad? Es en el alma donde se practica la palabra que tú has recibido en tu espíritu. Es ahí donde nosotros practicamos la palabra, donde se pone por práctica lo que hemos aprendido, lo que ha llegado y se ha implantado en nuestro espíritu, como dice Santiago 1, 25. 25, ¿no? 21. Dice que la palabra es implantada en tu espíritu, pero tú la practicas a través de tu alma. ¿Por qué? Porque cuando el alma, cuando tu espíritu y el espíritu de Dios se hace uno, eso influye también en tu alma. Y ahí es donde tú comienzas la práctica de lo que tú has recibido en tu espíritu. Si tú no recibes nada en el espíritu, tú vas a seguir practicando lo que tú aprendiste, de lo que tú aprendiste. El micrófono. Estamos diciendo entonces que ahora el alma no va a recibir del mundo, No. de afuera, del exterior, sino que ahora el alma comienza a recibir del interior, del espíritu, que es ahora el que viene lo que viene a renovar el alma y ir desechando todo lo aprendido del mundo. Ahí es donde está la batalla del cristiano. La gente siempre están hablando de batalla espiritual y todas esas cosas. Y la batalla más grande que tenemos nosotros es en el alma, donde comienza ahora a recibir el alma todo lo que ha llegado a tu espíritu, pero ahí todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos depositadas del viejo hombre. Y esa es la verdadera batalla espiritual que nosotros tenemos. Las dos naturalezas. Porque la vieja naturaleza aún está ahí. ¿Me entienden? La vieja naturaleza aún está ahí. Y la vieja naturaleza es todo aquello que habíamos implantado y había llegado a nuestra alma y se había depositado allí y hacíamos nosotros todo de acuerdo a como nosotros creíamos y lo que habíamos aprendido. Entonces, la verdadera batalla espiritual está en nuestra alma, entre la vieja naturaleza y lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces, cuando un creyente hace esto, entonces solamente entonces habrá comenzado el proceso de la renovación y la regeneración de su alma. Solamente cuando la palabra implantada en tu espíritu, tú comienzas a practicarla a través de tu alma, a través de tu voluntad, de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones, entonces es cuando verdaderamente está en el proceso de la renovación y la salvación de tu alma. Que ya explicamos lo que es la salvación, que no es una segunda salvación, sino más bien la transformación de salvar tu alma, o sea, de poder transformarla, de poder renovarla. Eso es lo que quiso decir Santiago. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Sí. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 17 al 24. El título de este fragmento, ¿dónde está la verdadera batalla de nosotros espiritual? ¿Con los demonios? Si a los demonios nosotros no lo conocemos, ni lo hemos visto. Nosotros no hemos visto a los demonios, ni los conocemos. Nosotros no podemos batallar con los demonios. Lo único que a nosotros nos toca hacer en un momento determinado es reprenderlo. En el nombre de Jesús. Solamente eso, porque nosotros no podemos batallar con algo que no conocemos. Ahora, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Verdad? Yandy, échate para aquí para poderte ver. ¿Verdad? Entonces, esa es la verdadera batalla espiritual que nosotros tenemos. A las personas no les gusta oír estas cosas porque hemos oído y hemos aprendido que la batalla espiritual es la situación esta en el mundo espiritual que no funciona así, hermano. La palabra Jesús nunca nos enseñó esto. Vayamos entonces del 17 al 24. Y esto es algo que, lo voy a decir públicamente, esto es algo que en los últimos tiempos
se ha agudizado mucho en muchos lugares y en muchas regiones del mundo para poder tener a las personas, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir yo? Adoctrinadas en esto. Y en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es cómo batallar con nuestra vieja naturaleza. Y cada día es más, y cada día es más. Y la verdadera batalla de nosotros es con nosotros, con la vieja naturaleza que aún está ahí. Esa es la verdadera batalla de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Porque a veces deshonramos a Cristo con nuestras actitudes. Porque perdemos la batalla en un momento determinado y vamos a verlo más adelante sobre la ira. Vamos a estudiar sobre eso. Ahora dice Efesios capítulo de 17 al 24. Yo no sé si se oye bien. Yo creo que sí, ¿no? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está hablando aquí a gentiles ya nacidos de nuevo. Pero está diciendo, te digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es la vanidad de su mente? En sus propios pensamientos, en sus propios deseos, en lo que ellos quieran hacer. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. No le ha alumbrado la luz de Cristo. No le ha alumbrado la luz de Cristo. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas no, vosotros, ahora va a hablar de nosotros, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, o vuelve otra vez, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está ¿en quién? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? ¿Quién es el viejo hombre? ¿Quién es el viejo hombre? ¿Tu naturaleza? Tu naturaleza pecaminosa, que está ahí todavía. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Esto es una estacada a Satanás. Es una estacada a Satanás, lo que habla Pablo aquí. Es una estacada porque nos hace entender quiénes éramos y quiénes somos y qué tenemos que ser después de Cristo. Entonces, claramente Él nos está hablando. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué en el espíritu de vuestra mente? Porque la mente recibe lo del espíritu. Influye el espíritu de nosotros que está arraigado o junto con el Espíritu Santo. Aquí hay tres puntos fundamentales. Recibir, guardar, practicar la palabra de Dios. Estos versículos nos revelan cosas importantísimas acerca de la renovación del entendimiento. Tenemos que recibir, guardar y practicar la palabra. Eso es una estacada a Satanás. Porque estas son las armas que Dios nos ha dado a través del hermano Pablo, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener nueva vida. Al comienzo te dice lo de los gentiles que no tienen el entendimiento entenebrecido. Pero ya nosotros, ya la luz del Evangelio nos alumbró. Ya nosotros no estamos entenebrecidos, nosotros estamos en la luz. Pero nos toca entonces guardar, recibir, guardar y practicar la palabra de Dios. Ahora vayamos detalle por detalle.
de versículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Es muy importante. Es muy importante esto, que lo entendamos. Cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Fíjate que yo te puse aquí vanidad con otro color de su mente. ¿Y qué es vanidad? En griego es mataiotes, que quiere decir vacío en cuanto a propósito. Cuando una persona anda en su vanidad, está vacío en cuanto a propósito. Hace whatever, hace lo que quiere, lo que mejor le, como quiera, lo que mejor le parezca, perdón, centrado en sí mismo. Eso es lo que quiere decir vanidad. Mataiotes, vacío en cuanto a propósito de su mente. Fíjate que dice que andamos, o sea, que hacíamos lo que la mente vana y vacía de Dios nos impulsaba a hacer. Eso es una mente vana. Por eso es necesario renovar la mente con ideas y pensamientos de Dios. Ya nosotros podemos hacerlo. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos recibido la palabra implantada allí. Ya nosotros podemos renovar nuestro entendimiento y nuestra mente y salvar nuestra alma. Ahora, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ahí yo le subrayé dureza. Ok, vamos primero a entendimiento. Entendimiento. En griego es dianonía. ¿Y qué palabra se usó ahí? En vez de decir ahora, teniendo el dianonía, vamos a leerlo así, que quiere decir la habilidad de pensar y razonar completamente. Entenebrecido, teniendo el diadonía, coitizo, que quiere decir carecer de luz, oscurecido. ¿Hay un entendimiento? Sin luz, oscuro. Ahora dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Fíjate que tiene 3 connotaciones. Entendimiento, entenebrecido y dureza de corazón. Wow, qué estado más pobre este. Y así hay muchos, desgraciadamente. Dureza, griego es porosis, cubierto con callos. Dureza de corazón. La palabra aquí usada griega es porosis, cubierto con callos. Un corazón duro es un corazón cubierto con algo bien fuerte que no puede penetrar nada. Y así es muy difícil, porque primeramente andan en la vanidad de su mente. Está entenebrecido, oscurecido, y su corazón está lleno de callos. No puede entrar. Bueno. Ok, vayamos al 19. Por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí hay 3 palabras clave. Sensibilidad, lascivia y avidez. Después de tener un corazón duro y una mente entenebrecida, los cuales pierden toda sensibilidad, entonces se entregan a la lascivia y cometen avidez, toda clase de impureza con avidez. Así que caen en cualquier situación. En cualquier situación pueden caer. Estoy hablando cualquier situación. ¿Me entienden? Porque dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Así que sensibilidad en griego es apalgeo, dejar de sentir. O sea, dejaron de sentir. Lascivia, se entregaron a la lascivia. Griego, aselgía, desenfrenado. Eso es lo que es lascivia, un estado desenfrenado por completo. Y avidez es pleonexia, el deseo de tener más y más y más de las cosas
impuras. Entonces llega un momento en que están completamente perdidos. Completamente perdidos. Ahora vayamos del versículo 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si en verdad. Si en verdad, ahí es donde la clave. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esta es la primera connotación del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok. Despojaos, griego, apotiten, sacar de uno. O sea, sacar, despojaos, sacar de uno, sacarlo. Viciado, preteiro, moralmente corrompido. El viejo hombre está moralmente corrompido y practica toda clase de impureza. Deseos, epitumia, pasiones desordenadas, apetito o impulso fuerte. Así que en el versículo 22, el consejo a nosotros, lo que hemos aprendido de Cristo y que Jesús es nuestra verdad, debemos de despojarnos, sacarlo de una. Dice aquí, sacarlo de una. Sacar el viejo hombre de una. ¿Por qué? Porque está corrompido moralmente. Y el viejo hombre actúa por las pasiones desordenadas, por un impulso fuerte. Ese es el viejo hombre. Así está la humanidad. Todos aquellos que no tienen a Cristo, esta es su manera de vivir. Esta es su manera, desgraciadamente, esta es su manera de vivir. Es duro. Y estamos yendo paso a paso porque son versículos muy importantes. Muy importantes. Ahora dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, renovaos. En griego es ananeo. Por eso es que es hacer nuevo, no en tiempo, sino en calidad. O sea, renovaos, la palabra griega es ananeo. Y el significado es hacer nuevo, no en tiempo, sino en calidad. O sea que la renovación a veces toma un tiempo, porque no es en tiempo, sino en calidad. Por eso dice que nosotros vamos a ir perfeccionando nuestra vida, vamos a ir de gloria en gloria. Porque renovaos no es el tiempo, sino es calidad. ¿Me entienden? Eso es lo que es renovado. La palabra griega ananeo. Hacer nuevo, no en tiempo, sino en calidad. Por eso es que la renovación de la mente toma tiempo. Unos más rápidos que otros, de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a la humillación, de acuerdo a la entrega y a despojarnos de una, dice. Despojado del viejo hombre, a arrancar ese viejo hombre de una. Ok. Perdón. Estos son versículos claves para nuestra vida en Cristo. Son versículos que pueden cambiar tu vida, pueden cambiar tus pensamientos. Cuando tú sabes que, como dice aquí, despojados del viejo hombre, que la palabra original es apotitem, sacar de una, es que no es que hay que esperar un rato, es que hay que sacar el viejo hombre. ¿Me entiendes? Hay que sacarlo. No se le puede dar cabida en nuestra vida. No se le puede dar espacio. No se le puede dar oportunidad al viejo hombre. No se le puede dar oportunidad. Hay que pararlo, hay que sacarlo de una. Cuando uno entiende la palabra que se usa cuando se escribió, el significado en griego, te das como más énfasis en lo que tú estás leyendo. Lo entiendes un poco más. Y estos son versículos muy importantes para nuestra vida y nuestra renovación del entendimiento.
Ahora vamos a renovando los sentimientos o emociones. Las emociones que el ser humano tiene, las tiene porque fue creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Nosotros tenemos estos sentimientos, estas emociones porque fuimos creados conforme, fíjate que dice, conforme a la semejanza de Dios. Ejemplo, la ira es un sentimiento, es una emoción. La tristeza es un sentimiento, una emoción. El celo es un sentimiento y una emoción. Pero vamos a ver cómo es que Dios quiere que nosotros usemos esto, que también Dios lo tiene, pero lo usa de la manera correcta. Y la alegría. Ok, vayamos a, ¿quién me puede buscar Números 12:9 y Salmo 2:12? Yo puedo buscar Salmo 2:12, porque sé que hay dos micrófonos nada más hoy. Número 12:9. Vamos a hablar ahora de los ejemplos de la ira. ¿Ya lo encontró? Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces, Dios tiene este sentimiento de ira. Pero vamos a ver cómo es que Dios usa ese sentimiento y cuándo lo usa y por qué lo usa. Pero lo tiene. Y Él nos hizo conforme a su imagen. Así que nosotros tenemos eso instalado en nosotros. Pero vamos a ir poquito a poquito. No se me asusten. Salmo 2:12 dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Aquí otro ejemplo de cómo se manifiesta la ira. Tristeza. Puedo leer Jeremías 48 y alguien lee, o yo puedo leer Génesis 6:6 y alguien, por favor, lee Jeremías 48. Vamos a hablar ahora de la tristeza. 48 del 29 al 32 y Génesis 6:6. Ya casi estoy llegando, 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Él sintió tristeza. ¿Qué es arrepentimiento? 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 ¿Qué sentimiento hay ahí? Yo sé, eso es la consecuencia de arrepentimiento. Tristeza. Tristeza. Arrepentimiento es tristeza, hermano. Cuando tú sientes una tristeza en tu corazón de arrepentimiento, un arrepentimiento, tú sientes tristeza. Hay un versículo que dice, ¿cómo es que dice que algo de tristeza para arrepentimiento? Lo dice. Ahora no me recuerdo cuál es que dice. Tristeza para arrepentimiento. Arrepentimiento es tristeza. Ajá. No me recuerdo bien exactamente, pero sí lo hay. Dice aquí en el 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dio tristeza en su corazón. ¿Cuál es el versículo? No me recuerdo el que dice. Capítulo 6 de... No, el que yo digo. Bueno, lo buscamos después. Capítulo 6 de Génesis. Cuando Dios... No, este que yo estoy leyendo, 6:6. Pero hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que produce tristeza para arrepentimiento. 7:10, apúntenlo para que lo tengan. Ah, ¿vieron que arrepentimiento es tristeza? Cuando tú sientes la tristeza porque estás fallándole a Dios, hay un arrepentimiento. Y dice que Jehová también sintió esta tristeza para arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10, ¿verdad? Ok.
Jeremías 48, del 29 al 32. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo tiene? A ver, micrófono. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo reconozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no la aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kirjares germiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti. Oh vid de Sibma, tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendivia vino el destruidor. Ya. Destruidor. Destruidor. Ajá. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron nada? A ver, estamos hablando de tristeza. ¿Qué entendieron ahí? Perdón, es que yo lo dije mal. Era Jeremías 48, 29 y 32. Y 32, no del 29 al 32. A ver, léeme Jeremías 48, 29. Ok, ¿Qué dice? 48, 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Ahora léeme el 32. Es que está claro. Con llanto de Jazer lloraré por ti. Lloraré, ahí viene la tristeza. Ajá. Donde él dice, con llanto lloraré. ¿Por qué? Porque Moab era quien era Altanero. era altanero, era orgulloso, era altivo. Entonces él dice, ¿entiende? Con llanto de Jazer lloraré por ti. Oh vid de Sibma, tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Al ser Sabía que venía el destructor. Al ser así arrogante, a ser altanero de corazón, ¿entiende? El Señor Pero dice llenó que le dio- de tristeza porque sabía que sabía al lo que ser le así, venía. el destruidor vendría sobre él. Las consecuencias de tener una actitud, bueno, de vivir en una vida completamente ajena a Dios. Ok, ahora vamos a hablar del celo. Salmo 78, 58. Quítenle Salmo 8 ese. El 878, no. 78, 58, y yo voy a buscar Santiago 4, 5. ¿Y quién me busca? Éxodo 25. No, pero primero es Salmo 78, 58. Vamos a hablar del celo ahora. ¿De qué estamos hablando? No, ¿de qué estamos hablando? Yo sé. ¿De los sentimientos de quién? De Dios. Los sentimientos de Dios. Porque nosotros fuimos creados conforme a la semejanza de Dios. 78, 58. Léelo. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con su imagen de talla. Amén. Ahí está. Así que lo enojaron Lo enojaron y le provocaron a celo. y le provocaron a celos. Ok, Santiago 4:5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se considere enemigo de Dios. Santiago 4:5. No, leí lo que no era, perdón. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Porque eso es un celo bueno, no un celo enfermizo. ¿Ok?
La otra escritura es Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amén. Alegría. Dios se alegra. Salmo 2:4. Vayamos allá. Hay un de esos que dice, este Dios que es siempre alegre. Yo no sé si no es. Mi Dios es alegre. Jeremías. No sé, no me lo dice. 3:17. Sofonía. Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Oh Señor Jesús. Salmo 37:2. Porque como hierba serán pronto. No, a ver, perdón. 37:12, perdón. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y Sofonías 3. Sofonía, no lo tengo ahí, pero nos acordamos. Sí, Sofonía 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Hay una alabancita que es así. En la caída del hombre, en su estado de inocencia, todos estos sentimientos o emociones fueron distorsionados, quedando el hombre expuesto a la condición de falta de control, que le traería muchas dificultades como situaciones peligrosas hasta enfermedades, porque cuando las personas tienen muchos celos se enferman, cuando tienen mucha tristeza se enferman. Así que estos sentimientos Dios los puso en cuando era el tiempo de la inocencia, o sea, la dispensación de la inocencia, que era cuando Adán y Eva vivían en un paraíso. Ellos podían tener estos ejemplos, pero no distorsionados. Pero cuando cae el hombre por el pecado, todos estos sentimientos se distorsionan, o sea, se transforman, porque ya no están bajo el dominio de Dios, sino están bajo la mano de Satanás. Y Satanás es un imitador, pero de lo malo, ¿no? Él distorsiona todo lo de Dios para mal. Entonces, la ira se convierte en furia, la tristeza se convierte en un problema de depresión y de angustia, los celos se convierten en algo enfermizo que pueden llevar hasta las personas a matar, y la alegría es falsa, no es hipocresía, no es verdadera. Así que todos estos sentimientos se transforman en la caída del hombre, porque Satanás los agarra y él no crea nada. Él no crea nada. Así que esto es lo que pasa. Veremos, no sé si me da tiempo, ya no me da tiempo, porque, a ver, me falta un poco, bastante. Así que yo creo que hasta aquí la semana que viene, vamos a estudiar bien la ira, porque eso es una epidemia que hay ahora más que nunca. Siempre el hombre se ha manifestado con esta ira diabólica. Primero ira regular del hombre y después llega a ser diabólica. Así que la semana que viene vamos a profundizar en lo que concierne a este sentimiento de la ira, porque en la ira del hombre no está Dios. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.